En primer lugar, no te voy a hablar de lo que cuesta el equipamiento, la bicicleta, el material de acampada, electrónico, porque esto va por gustos, ¿ok? Ay, ay, ay. Como quiere que hable de ella, voy a hablar. Yo di la vuelta a Sudamérica en el 2001 al 2003 con una bicicleta, creo que me costó unos 700 o 600 euros. Con una bicicleta de 1000 euros perfectamente puedes dar la vuelta al mundo en bicicleta. Perfectamente. Claro, no vas a llevar roll-off, pero perfectamente, ¿ok? Material de acampada, una tienda de campaña, una carpa, como dicen en Sudamérica, por 250, 300 euros, perfecta. Cocina, bolsa de dormir, depende que sea invierno o verano, pero ponle unos 200, 300 euros, una buena, de pluma, aconsejo. Y bueno, la cocina, ollas y el resto, no sé, en total material de acampada ponle unos 1000 euros. 1000 de bici, 2000. Ropa, 500, equipos electrónicos, hay. Por eso digo que no quiero hablar porque esto va por gustos, ¿ok? Ponle unos 3000 euros de equipamiento, así. Y vas bien, ¿ok? Con eso no eres el pobre de la carretera, te aviso. Pero yo voy a hablar de lo que cuesta cada mes, cuánto cuesta un mes en la carretera. Y aquí inciden dos factores fundamentales. Uno, ¿qué nivel de comodidad quieres? Si quieres un hotel, un camping. Y dos, ¿qué países recorres, lógicamente? ¿Quieres un hotel, pero estás en Mali, África, en un pueblito, llegando a Tombuctú, y posiblemente aunque quieras un hotel y puedas pagar un hotel, no hay hotel. Y ahí vas a tener que empezar a tocar puertas, a hacer camping libre. Y cuando aprendes a hacer esto, al final llegas a un pueblito que hay hotel y dices, bueno, si ayer dormí sin hotel, ¿por qué voy a pagar hotel? Pues me busco la vida. Y así es como yo empecé a hacer camping libre, y desde hace muchos años es muy raro que yo vaya a un hotel o a un camping. Muy raro. Dormir se lleva la gran parte del dinero. Si quieres dormir en hoteles, prepárate pues unos 20 euros al día. 20, 30 al día. Por 30 días son 600 euros. Solo dormir. Claro, yo eliminando esa parte ya gasto bastante menos. Comer. Bueno, yo voy a restaurantes cuando puedo pagar unos 3, 4, 5 euros. Y no todos los días. Es decir, generalmente uso mi cocina. Y como, bueno, desayuno, café, pan, mantequilla, voy comiendo galletas, plátanos, lo que pueda encontrar por el camino, y a la noche me preparo un plato de arroz, pasta, verduras, lo que encuentre. Al mes, mi límite son 300 euros. Ese es mi límite. Pero normalmente vivo con menos, vivo con unos 200. Eso no es para todo el mundo. Hay muchas personas que tienen miedo de dormir en el bosque. Yo he escrito un artículo en mi página web de cómo acampar libremente y para evitar tener problemas. La experiencia es un grado, creo que 2 o 3, porque bueno, he viajado con gente con poca experiencia y cometen errores que yo cometí al principio, lógicamente. La clave está en acomodarse o adaptarse al país. Uno no puede andar comiendo, no sé, fresas en Noruega porque el precio es prohibitivo. Entonces tampoco tomar una cerveza porque el precio es prohibitivo. Tienes que privarte de ciertas cosas y esperar a llegar a un país donde puedas permitírtelo, y ya está, es adaptarse. No puedes decir, bueno, yo es que siempre desayuno café. Bueno, yo también, pero hay veces que no hay café o es muy caro y hay que pasarse al té. O sea, flexibilidad mental fundamental para ahorrar dinero viajando. Otra cuestión, a veces hay que tomar transportes, aviones, barcos, sobre todo pues en Noruega, que yo hice una ruta de los fiordos, y ahí lo que simplemente hice fue ir a cada barco, a cada capitán, y contarle mi vida y decirle que por favor no me cobrara esos 3, 6 o 15 euros. I only have two. Esto no todo el mundo lo puede hacer, o sea, hay que tener un poco de poca vergüenza y ir y contar. También en Noruega, y lo había hecho antes en Estados Unidos y en Australia,
Tuve que ir al supermercado y pedir comida caducada o buscar en la basura, que tiran comida empaquetada. Claro, hay que adaptarse y eso hace tragarse muchos principios. Pero si quieres viajar por el mundo tienes que tener claro que lo fundamental, lo que te movió a salir es cumplir tu sueño. Y el resto, dormir en el bosque, sacar comida de la basura, pedirle que te lleve gratis en un barco, es el precio que tienes que pagar por vivir tu sueño. Tengo mis ahorros, tengo los libros que muchos de vosotros compráis y os lo agradezco porque eso es una fuente importante de mis ingresos. Tengo patrocinadores que cada vez son menos y bueno, quedan, pero son menos, que me ayudan con material básicamente, alguno con un poco de dinero, pero siempre he dicho, no pretendas dar la vuelta al mundo y buscar patrocinadores. No van a confiar en ti si no has demostrado antes quién eres, qué haces y qué vales para esto, ¿ok? Tú eres tu principal patrocinador. Te lo voy a repetir. Tú eres tu principal patrocinador. Confía en ti, prueba que vales y después, tal vez, te apoyarán. Bueno, y un par de cosas más antes de irme. Una, gracias a todas las personas que algunas veces o cada mes, un par de ellos cada mes, me ingresan un dinero en mi cuenta de PayPal. De verdad, esa fuerza me llega y me ayuda a continuar mi sueño. Gracias a las personas que se ocupan de mis asuntos por España, que son unos cuantos. Y también el seguro. En otro vídeo te hablaré del seguro y también te hablaré de otras cosas. A mí me gustaría hacer este vídeo, me cuesta más o menos unas 4 horas. Parece mentira, ¿verdad? Bueno, me gustaría que en el comentario me dijeras de qué quieres que hable, ¿ok? Puedo hablar de 1000 cosas. De qué quieres que hable en mis vídeos o cómo quieres que sean mis vídeos. Házmelo saber en el comentario y bueno, atendiendo a la demanda mayoritaria, haré lo que pidáis. Gracias por seguirme y no olvides cumplir tu sueño. El tiempo corre.